¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Ujú, Cuando usted se refiere al 40%, por decir algo en un tubo de media, que le ujú, vayamos a colocar número 12, por decir algo, ujú. ¿cuántos serían aproximadamente o cómo lo hago ahí? Vamos a utilizar la calculadora. El diámetro del tubo interno, Digamos que es de media. sí, digamos de que media. Bueno, entonces espérame que aquí bueno, no me va a confundir ni a estresar con esto. Entonces, ¿qué hace uno? Ya voy a dibujar por acá. Tan, tan, tan. Sí, puedo dibujar acá, sí. Sí. Tengo mi tubo, ¿cierto? Ujú. Y, y acá es el pedazo de tubo. ¿Sí? Cada diámetro, sí, número 12. Tengo un número 12, un circuito con el neutro, la fase, sí, fase. Este puede ser el neutro, ¿sí? Y la tierra. Obviamente todos del mismo calibre. ¿Sí? ¿Qué hace el cálculo o el programita? ¿Sí? De hecho, yo también lo tengo en Excel. Joder, madre, es que, y esa está más bacán. Cálculos, vamos a ver si, cálculos, todavía no. Para mañana se lo tengo, lo que pasa es que lo tengo en un drive. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cada diámetro de esos, ¿sí? Se suma y se resta el diámetro grande. Vamos a verlo aquí de perfil, de corte, los tres cables de un circuito. Este sería el diámetro total, ¿cierto? El diámetro del tubo, pongámosle la D mayúscula, y cada uno de ellos tiene un diámetro, ¿sí? De 1, de 2, ¿sí? Más de 3. Entonces, a la final, yo tengo que restar del diámetro del tubo, restarle la sumatoria, ¿cierto? De lo que me ocupa de 1 más de 2, ¿sí? Más de 3. ¿Sí? Digamos que esto es 100, ¿sí? Que esto es 100. Y que esta suma, ¿sí? 100 milímetros cuadrados, obviamente. Pero para que no confundirlos, listo. Meterle tanto número ahí. Esta 100 y esta suma me dio 50. La resta sería igual a 50, ¿cierto? A 50. ¿Qué nos dice el RETIE? Que si esa suma o esa resta, mejor Solamente dicho, solamente le deja 40%, libre 50, el te 50%, quedaría ¿sí? faltando 10. Le quedarían faltando 10 porque a la final tiene que quedar libre 60%. El 60%. Esto se hace para que se puedan refrigerar los cables. Se deja ese espacio. Ahí no entendí, o sea, no entendí, no, de pronto una apreciación mala. Me dice que si es el 50% que estamos metiendo los cables, se debe utilizar el 40% y dejar el 60% libre. Sí, solamente permite O sea, utilizar el aquí, 40%. aquí nos estaríamos pasando con 10. Aquí nos estaríamos pasando con 10. Por eso lo hice así para que surtiera la duda y usted la reafirmara, ¿sí? Nos estamos pasando por 10. No estoy cumpliendo porque de pronto este calibre, no voy a utilizar el número 12 porque obviamente cabe por el tubo de media. Se permite llevar creo que uno o dos circuitos por tubo de media, circuitos con cable número 12, ¿sí? Por eso es que no puedo decir yo como un estándar, sino que es de acuerdo al calibre del cable, ¿sí? Número 8 o número 10, ¿sí? Entonces, hay las fórmulas, no son exactamente estas, pero son más o menos las mismas, van para allá, ¿sí? Sí. Lo que te permite hacer todos esos cálculos simplemente, oiga, yo voy a meter, es que la tablita Excel es bacana porque le permite a uno decir, yo voy a meter 5 circuitos y cada circuito puede ser de un diámetro diferente, ¿sí?
¿Qué tubo tengo que utilizar? ¿Será que el tubo de media me sirve? ¿Será que el tubo de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 3 pulgadas? Sí. Entonces, esta calculadora también le permite hacer eso, de número máximo, déjame trabajarla un poquito más porque no he trabajado este submódulo. Casi siempre utilizo mi tabla de Excel para hacer cálculo de tuberías. Entonces, y les voy a regalar también esa aplicación de Excel, ya que me acordó, ¿listo? Gracias, Y ya excelente. que, sí, es muy buena. Déjame, de hecho la voy a localizar, yo sé que la tengo por acá. No tenemos afán, ¿cierto? Déjenme localizarla para mañana exponérselas mañana en el Excel, o de una vez también decirles cómo funciona. Es súper fácil para los que tengan computador, obviamente. ¿Por qué no la utilizo acá para explicarla? Porque es más que todo para la gente que tenga computador, ¿sí? Funciona mejor. Entonces, déjame que yo aquí en el Drive, la tengo. Cambié de computador, tengo un desorden. Hay una que dice programas personal, no. Dice es curso de hecho, ese programa en Excel también es muy completo y es hecho por unos venezolanos. Para que la ingeniería eléctrica en Venezuela, por ser pues un país productor de petróleo, es muy buena. Listo. Entonces, y yo les he pillado varios trabajos de cálculos y cosas por el estilo muy, muy buenas. No, muchachos, no está tan fácil de buscar porque espérame a ver si aquí en Segentec yo la dejé datos para trámite, encuesta, es un Excel. Sí. Y lo otro es que ando perdido una información de 132 gigas a ver, espérame a ver si acá dice iluminación, formato red y relatividad. Si la utilicé para acá en este proyecto. Luminarias, archivo, cálculos. No, es un archivo Excel, entregables para firmar. Interventoría, protecciones, esta persona. No más. Programas. No, madre. Hay otra carpeta de programas que es donde la tengo. Cálculo de vivienda rural. Este es un Excel, pero para cálculo de instalaciones fotovoltaicas. No, este no es. Mm, 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 mm. Dos. Herramienta, modelo de sostenibilidad, presupuesto. Por acá estoy cerquita porque yo para estos proyectos he utilizado ese documento. Bueno, déjenme, se los quedo viendo porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, qué pena. A los ilusionados. Pero básicamente es eso, sí, tenemos que dejar siempre el 60% libre. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. A ver, ¿dónde Sí. está? Para que lo tengan. Ya, listo. Bien. Entonces, seguimos. Todo lo que tiene que ver con el cable lo podemos calcular allí. Reactancia inductiva del cable, peso de los conductores del cable. Esto de reactancia inductiva son cálculos necesarios para cuando vamos a hacer líneas de distribución, líneas de transmisión. ¿Listo? El peso del cable, por las fórmulas, también es importante. Entre más metros tenga, más vuelo, me pesa más el cable, por lo que menos tengo que tenerlo en cuenta para meter unos herrajes más fuertes, una estructura más fuerte, un poste más fuerte. Bien, no, por eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Pérdidas de potencia en el cable. Mire que el cable también genera. A la final, el cable, siendo tan largo, se nos comporta como una inductancia, muchachos. ¿Listo? Cuando ya tenemos líneas
líneas de transmisión y distribución, tenemos que darle al cable un tratamiento de inductancia, ¿listo? Nos genera se llama una impedancia, ¿listo? Una impedancia con una componente resistiva y con una componente inductiva. Listo. Longitud del cable, una catenaria, pérdida de potencia cable y selección de los conductores de protección. Conductores de protección de una línea, ¿cuáles son? La que le decimos el guarda, ¿listo? La guarda, la que va más arriba de las 3 líneas. ¿Sí la han visto? ¿Han puesto a ver líneas de transmisión por cuando van por la carretera? Hay una línea que va mucho más arriba de las 3, ¿listo? Y es la línea de guarda que protege contra descargas atmosféricas. Se le llama línea de guarda. Otro, vamos a ver qué hay aquí en otro. Bueno, aquí viene cálculo de fusible, potencia de elemento de calefacción, elemento de calefacción de alambre Nicrom, cálculo de corrientes de fuga, grado de protección IP. Esto es importante, muchachos, cuando vamos a escoger un equipo. Bien. Determinar bien el grado de protección, porque si el equipo es para interior, para exterior, si va a estar puesto a ambientes salinos, a ambientes explosivos, no es lo mismo. No podemos ir comprando las mismas cajas para un ambiente explosivo, por ejemplo. Son cajas especiales que se llaman cajas explosion proof e impiden que entre gas dentro de la caja, por si se arma un corto, pues no vaya a ser una chispa donde huele todo al zarzo, ¿sí? Entonces, lo que son las luminarias, tomos y todo, vienen con esas especificaciones, ¿sí? Entonces, clases de aislamiento, fuerza del electroimán, por ahí vimos algo de eso, calculadora de consumo eléctrico, más que todo para uso eficiente de la energía, ¿sí? Calcular la capacidad, por ejemplo, de una UPS, de una batería, de las baterías de una UPS, ¿listo? El tiempo de respaldo de la UPS. Muchos clientes a uno le dicen, bueno, yo necesito una UPS para que me maneje 30 computadores, determinada carga, ¿sí? Y que se sostenga durante 2, 3 horas. Entonces, mire que ya con la calculadora nosotros podríamos dar una respuesta rápida, ¿listo? Cortocircuito, cálculo de potencia del transformador, cortocircuito del generador, cálculo de una red de puesta a tierra. ¿Qué les parece hasta ahí los módulos, muchachos? El Yo alcance, así, el alcance aquí de como la calculadora. ¿Sí? yo el alcance de calculadora lo veo maravilloso, pero veo que pide una gran cantidad de cosas al momento de ingresar para que le arroje a uno el dato. Es lo que de Agobia, pronto queda ¿cierto? Agobia todo ese poco de cosas. Bien. Claro, yo porque como se condensa una gran cantidad de información que uno debe saber, ¿sí? Que uno debe saber. Algunas se sacan de tablas, algunas se sacan de las placas de características. No es tan difícil, a la final agobia por la gran cantidad, pero cuando te pones a solucionarlo y cuando ya la entiendes, ya no se hace difícil. ¿Listo? Cuando lo aprendes, es que, ¿cómo es que dice la frase? Cuando ya lo aprendes, eh, lo difícil se hace fácil. ¿Listo? Y converter, mire, tiene también cálculo de conversión de unidades, ¿listo? Conversión de longitud, de presión, de volumen, de conversión de calibres, ¿sí? Yo quiero pasar un calibre de AWG a milímetros cuadrados. Ojo que ahorita, por ejemplo, los cables antes se utilizaban mucho el calibre AWG, ¿sí? La forma de determinar el calibre. Ahora encontramos que los dan en milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta función uno la utiliza bastante, ¿listo? Y conversiones, mira, conversión de peso, conversión de tiempo, lo que hicimos y repasamos, miren, podemos pasar años a meses, semanas, días, horas a minutos, segundos, milisegundos, ¿bien? Entonces, ya no tenemos que estresarnos con, con tanta fórmula, las fórmulas ya están acá, ¿listo? Unidades de sistemas internacional, aquí están también. Explórenla, no la van a aprender a manejar de la noche a la mañana. Y para nuestro interés, pues utilizamos y vamos a empezar por lo básico, ¿cierto? Nosotros sí vimos ley de Ohm. Bien, entonces entramos todos a ley de Ohm. ¿Están parados allí en ley de Ohm? Jóvenes,
¿Ya entraron al módulo de ley de Ohm? Espero que sí. Están como asustados hoy por... ¿Qué Pero les dice ley pasa? de Ohm, DC y AC. Exacto, sí. Vamos a entrar a la primera. A la AC, ¿listo? DC, porque DC, esa DC. no la hemos visto. ¿Qué encontramos allí? Estamos parados todos en la ley de Ohm. ¿Qué encontramos allí? Encontramos 12 fórmulas, ¿cierto? Sí. 12 fórmulas. La primera fórmula es corriente igual a tensión sobre resistencia. ¿Listo? La segunda fórmula, bajando en columna, en la primera columna, ¿listo? Es decir, bajando por columna. La segunda es tensión igual a corriente por resistencia. La tercera es potencia igual a corriente por voltaje o por tensión. Y resistencia igual a tensión sobre corriente. Bien. La segunda columna es corriente igual a potencia sobre tensión igual a potencia sobre corriente, potencia igual a I al cuadrado por R, resistencia igual a potencia sobre corriente al cuadrado. Entonces, vea, antes de seguir repitiendo yo ahí como un loro, vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Esa misma cantidad de fórmulas son las que estaban, que de hecho las repasamos. Creo que es aquí, sí. Mírenlas acá, muchachos. Todas estas 12 fórmulas las tiene usted aquí a la mano, ¿listo? Listas para aplicarlas de acuerdo a lo que le pida el problema, la pregunta o lo que quieran averiguar. Quieren averiguar la corriente y tienen el valor de tensión y tienen el valor de la resistencia, pues aplican la primera fórmula, ¿listo? De la calculadora, obviamente, ¿no? Aquí para indicarles. La primera de la calculadora, ¿cuál es? Hallar corriente, Ohmios. ¿cierto? Corriente Ah, sí. igual a tensión sobre resistencia. Listo. Mírenla, aquí está. Esta es la primera de la calculadora. Listo, ya la pillaron cómo es el juego. Van a detectarla, ¿bien? Van a detectarlas acá. La segunda, tensión es igual a corriente por resistencia. Epa. Mire, esta segunda de acá. Tensión igual a corriente por resistencia. Está aquí, vean. Resistencia por corriente. ¿Y qué me están preguntando? Tensión. Antes, en el anterior, me estaban preguntando corriente, intensidad. Entonces, de acuerdo a lo que me estén preguntando, a lo que voy es, yo puedo escoger, o mejor dicho, si me están preguntando corriente, para yo hallar corriente tengo tres caminos, tres fórmulas, vean. Una, dos y tres. Tres formulitas. ¿Sí? Para hallar resistencia, tengo también tres fórmulas. Para hallar tensión, tengo tres fórmulas. Y para hallar potencia, las mismas tres fórmulas. ¿Ok? Y yo les había dicho que esta ruedita, con esa cantidad de fórmulas, lo que hace es involucrar, indexar o relacionar, ¿listo? Lo que es la ley de Watt y la ley de Ohm, ¿listo? Que siempre van a tener relación. ¿Listo? Siempre van a tener relación. Así sean leyes independientes, siempre van a estar intrínsecamente relacionadas. Ley de Ohm.
Y como pueden ver, la misma cantidad de fórmulas, las mismas fórmulas las tienen en la calculadora. ¿Es correcto o no? ¿Ya la pillaron o todavía no? Mire, las pueden ver ahí. ¿Listo? Y pueden relacionarlas. ¿Y en qué se da la corriente? Se dan amperios. ¿En qué se da la resistencia en ohmios, la tensión en voltios y la potencia en vatios? Por eso me gusta mucho esa ruedita, porque es muy, muy simplificada. ¿Listo? Y acá. Bien. Entonces, ustedes dirían que podrían, ahorita si quiere, hacemos un ejemplo de aplicación. ¿Listo? Vamos con el siguiente submódulo, en orden. ¿Qué tiene allí? Ustedes querían conocerlo, porque pues no entramos al tema profundamente, ¿no? No trabajamos la corriente alterna de manera profunda con el componente impedancia. Bien. ¿Y qué es la impedancia? Miren que ya ustedes tienen unas fórmulas un poco más elaboradas, ¿cierto? No la misma fórmula de división y multiplicación, sino que ya involucra ondas, ¿sí? Onda coseno. Bueno, este coseno tiene que ver con el factor de potencia. ¿Listo? Pero como es una onda, ¿listo? Ya las fórmulas son un poquito más elaboradas. Bien. Y si lo notan, no aparece resistencia. ¿Sí ven? No aparece la R. Eso, que debería ser la carga, lo tomamos es como Z, ¿listo? Como impedancia. Y simplemente la impedancia Z es igual a una componente resistiva, es decir, a una resistencia más, ¿listo? Una componente, ¿sí? Puede ser inductiva, que es XL, o puede ser, y lo voy a colocar aquí abajo, pero se le nombra. Dejémoslo hasta ahí. La verdad, la reactancia capacitiva no es muy usada. Para no confundirlos, lo que nos lleva a que esto es un número. Todo esto es un número. Ojo que esto no se puede sumar como tal. J. Esto es un número imaginario. La componente, sí. Lo que se pierde en calor, muchachos, vea. Esto es lo que se pierde. eh, eh, Hace parte de las pérdidas. ¿Sí? Esto es un número imaginario. ¿Listo? No sé si alguna vez escucharon de los números imaginarios. Por lo tanto, esto, la Z, es un vector. Es una flecha. ¿Sí? Recuerden que un vector lo representamos por flechas, ¿cierto? Que tiene una magnitud. Un número vector tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Listo? Entonces, mire que por eso ya se nos complejan un poco más las fórmulas. ¿Sí? Miren que no, entonces no aparece resistencia, aparece la Z impedancia, pero también, vea, se calcula, la impedancia es igual. Miren esta es muy parecida, esta de acá. La impedancia es igual a la tensión sobre la corriente. En la ley de Ohm para DC, ¿listo? La resistencia, mire, la resistencia, esta última, es igual a la tensión sobre la corriente. ¿No es lo mismo, muchachos? La misma fórmula, ¿sí? Por lo tanto, si la calcula en AC o en DC, para una resistencia, solamente tendrías en cuenta este pedazo del número, listo. Cuando es de pronto una plancha, cuando es netamente resistivo, pero cuando ya es un equipo, un transformador, un equipo de sonido, hay que tener en cuenta, y como manejamos es corriente alterna en nuestras casas, en nuestras instalaciones industriales, hay que tener en cuenta no la resistencia, sino la impedancia, ¿listo? La impedancia. ¿Alguna vez habían escuchado el término? ¿Impedancia? Bueno. Entonces tenemos ahí también transformación estrella-triángulo. Vamos a ver aquí. Sí. Entonces entramos a transformación estrella-triángulo.
es un submódulo que nos permite entonces saber qué corrientes y cómo se va a comportar el circuito en conexión estrella, esto es para circuitos trifásicos, y en conexión triángulo. Bien. Ellos tienen unos valores de tensión y de corriente diferentes. Una conexión triángulo maneja mayor cantidad de corriente, ¿listo? Que una conexión estrella. Entonces, por eso cuando vamos a arrancar un equipo, un motor, como la corriente de arranque es 5, 6, 7 veces la nominal, me conviene arrancarlo en una conexión de corriente bajita, ¿cierto? Para que esa corriente de arranque no se me vaya a subir tanto. ¿Sí? Si la corriente, por ejemplo, es de 10 amperios y en conexión triángulo, y la corriente nominal es de 10 amperios en conexión triángulo, la corriente de arranque me va a ser 70 amperios. ¿Listo? El primer impulsón, el primer estartazo que pega la máquina, ¿sí? Para vencer la inercia, el peso del rotor y el peso de sus partes móviles, obviamente, tiene que hacer un sobreesfuerzo. Eso es como cuando uno va a arrancar en subida, ¿listo? Intente pegarse un pique en una subida, ¿listo? Le va a requerir mayor esfuerzo, ¿listo? Entonces, si la conexión en triángulo es de 10 amperios, pero yo primero al motor lo conecto en estrella y es de 5, 6 amperios, se me disminuyó a veces casi que a la mitad, ¿sí? Pues entonces no va a necesitar proteger y no va a necesitar mayor calibre de conductores para el arranque, ¿listo? No va a necesitar mayor corriente de arranque. Si es, por ejemplo, la una era 10 y la otra es... la corriente de arranque son 70 amperios con la otra conexión. La conexión estrella puede llegar a ser, ¿qué le digo yo? 7 por 6, 42 amperios. ¿Listo? Entonces es menor. ¿Listo? Llega a ser menor. Casi la mitad, ¿sí? De 46 a 70, pues bien. ¿Listo? Entonces voy a necesitar equipos de menor prestación. El calibre del conductor que voy a necesitar para esa cometida de ese motor va a ser menor, ¿sí? Por eso esta conexión es famosísima. Conexión la van a ver mucho en la industria. Bien, aquí nosotros miramos otro tema de relación de transformación. Alguien me hizo la pregunta de que cómo era que hacía un transformador para reducir y elevar la tensión. Aquí también con esta aplicación lo podemos determinar. ¿Listo? Tensión de primario, nos da tensión de primario, tensión de secundario, devanado primario, devanado. O sea, lo podemos sacar por tensión o lo podemos sacar por devanado. ¿Listo? Devanado, cuando habla de devanado, habla de cantidad de vueltas. ¿Listo? Cantidad de vueltas. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. ¿De dónde sale lo que acabo de decir? Sale de las fórmulas de relación de transformación. Si no son difíciles. Las fórmulas de relación de transformación quiere decir que el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario es igual, miren muchachos, es igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. ¿Sí ven cómo la tensión está directamente relacionada con el número de vueltas de las bobinas? Matemáticamente están relacionadas, por lo tanto, yo puedo hallar cualquiera de estas variables teniendo en cuenta, ¿sí?, que debo tener las otras tres, ¿no? Para hallar una de las variables debo tener las otras tres. ¿Sí? Profe, una preguntita. ¿El número de vuelta en un transformador aparece en la placa de características? No, señor, no. Que yo me haya dado cuenta, no.
No, aparece la tensión primaria y aparece la tensión secundaria. Aparece la tensión primaria, la tensión secundaria. Pero esta N no. Venga, miramos. Permítanme, está buena la pregunta. Permítanme, yo le pregunto al Dios Todopoderoso, Google. ¿Listo? Entonces, miremos placa, características de transformador. Puede que sí, puede que yo no me acuerde. Sí, busquemos aquí en imágenes. Por ejemplo, mire, este que debe ser un transformador muy completo. Copiar imágenes, déjenme aquí, les pongo Paint. Ok. Y lo ampliamos un poco. Pero esta imagen está podrida. ¿Esta me deja ver mejor? Sí, esta está mejor. Y eso también depende mucho del fabricante, ¿no? Eso también depende mucho del fabricante. Puede que unos pongan los números de vueltas y otros no. Sí. Y también lo grande del transformador. Mire, muchachos, aquí tenemos la placa de características de un transformador trifásico, ¿listo? De 75 kVA. Bien, de 75. Aquí están los kVA, vea. 75 kVA. La impedancia debería decirla, no sé por qué no lo dice. Frecuencia 60 Hz, o sea, que sirve para conectar acá. Lo del nivel de tensión de aislamiento. Y aquí están las relaciones de transformación. Pareciera que estas son el número de espiras, muchachos. Vea, pareciera, pero bueno, no estoy seguro. Bueno, aquí esta tabla nos resume lo que son el voltaje por alta tensión. Vea, esta tabla de acá. Los voltajes que manejan por alta tensión. Acuérdense que el transformador tiene un tap, ¿sí? Una perilla que puede disminuir o aumentar el número de espiras por alta. Vea. Yo voy desde 13.800 y puedo llegar a bajar la tensión por alta, con ese tap hasta 10.800. ¿Listo? O sea, tengo este rango. O viceversa, ¿cierto? ¿Cómo? No. O viceversa, o sea, lo puedo aumentar también. Ojo, Eugene, ojo que yo sé para dónde es que va tu pregunta, pero no. Lo que tú estás diciendo es, o mejor dicho, lo que yo estoy diciendo es que por alta, ¿sí? Por alta, por las líneas que entran al transformador, por alta, yo puedo jugar en un rango de 10.800 a 13.800, solo por alta, solo por el devanado de alta. No estoy haciendo transformación aún. Simplemente lo que hago es disminuir o aumentar el voltaje que me va a entrar al transformador por alta. ¿Qué es lo que pasa? Que las líneas en alta tensión o en media tensión, al final, a la cola del circuito, no le llegan los 13.800. Sí, puede que el circuito sea de 13.800. ¿Sí? Pero yo allá en el último pueblo del departamento, ¿sí? O en el último barrio de la ciudad, en la última casa de ese barrio, ¿sí? O en las últimas casas, o el último transformador, pues para ser más claro, ¿sí? No le vayan, no, de la subestación está saliendo 13.800, pero por caída de tensión, allá no le están llegando sino 12.000. ¿Sí? 12.000. Ya. ¿Sí la pilló? ¿Ahora sí la pilló? Es para recibir la entrada. O sea, que es diferente cuando ya es el circuito que lo aumenta en el tab. El tab lo que hace es mover esto, ¿sí? Mover esto para permitir que la entrada se relacione con la salida. Aquí en la siguiente tabla vamos a ver la salida. Y mire que solamente tiene dos tensiones de salida, 220 y 127. Ahora, la apreciación que tú hacías es que yo puedo convertir un transformador elevador en un transformador reductor o puedo convertir un transformador reductor en un transformador elevador. ¿Por qué? Porque depende de donde yo le meta por donde le meta la tensión primaria, ¿listo? La tensión de fuente o a donde lo conecte. ¿Ya la pilló, Will? Sí, señor, claro, gracias. Bueno, listo.
Entonces, eso se hace o se tiene en cuenta por eso. Y de hecho, aquí, en esta otra parte, está la conexión. Está la conexión de la alta tensión, ¿sí? O de la media, porque realmente es media tensión. ¿Listo? Y acá abajo, al lado de su respectiva tabla, está la de baja tensión, la conexión de esas 3 bobinas en baja tensión. Acuérdese que un transformador son 3 bobinas, ¿no? 3 bobinas, un transformador trifásico, ¿no? El que estamos viendo acá, transformador trifásico, son 3 bobinas por alta y 3 bobinas por baja. Aquí hay 6 bobinas, ¿sí? Que a la final yo las puedo convertir también en 3, y es por el tap, ¿sí? Es para poder subdividir. A la final son, mire, aquí están los bornes de entrada, H1, H2 y H3, por aquí entra la 13800, ¿sí? Y si no estoy mal, lo alcanzo a reconocer, esta conexión es triángulo, ¿sí? Esta conexión de acá, aquí muchachos, está en triángulo, ahorita para que... Y hacemos un triángulo, simplemente cuando decimos, conexión triángulo, véala aquí, mire, aparece que el triángulo, ¿sí? Y esta conexión la reconozco, está en estrella, porque la reconozco porque hay un común y viene con un neutro. La conexión triángulo no tiene neutro. Bien. Por eso vemos 3 líneas por media tensión. Siempre van a estar en triángulo. Oye, muchachos, casi la mayoría de veces está en triángulo. Se recibe por media tensión en triángulo y se saca por baja tensión en estrella. ¿Listo? En estrella. Y solamente permite, como lleva un neutro, permite 220 y 127 porque lleva el neutro. ¿Listo? Esto es un transformador normal de esos que están en el poste. Esta es la placa de característica de un transformador que está en el poste, ¿listo? De nuestros barrios. Bien, no les estoy presentando pues ningún transformador raro. Hasta ahí, muchachos, todos entendidos. Está buena la pregunta, ¿listo? ¿Qué relación de transformación? Mire, en este momentico, en esa placa de característica me permitió a mí explicar lo que es relación de transformación, el tab de una transformación, el conmutador, vea, le dicen acá, conmutador. ¿Sí? Y el tipo de conexión. ¿Listo? Tipos de conexión, estrella triángulo, conmutador. Mira, aquí está el tipo de enfriamiento, ONAN. ¿Sí? Y bueno, a veces sí no entiendo brasilero. Bien. Entonces, ONAN quiere decir refrigeración no forzada, algo así. No forzada. La O quiere decir oil, que está enfriado con aceite, oil. Oil es aceite en inglés, ¿listo? Y NAN, como no mecánica, sí, no tiene ventiladores, lo que quiere decir. Cada letra tiene un significado y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos máquinas eléctricas, que es bastante información, muchachos, para ser técnico, la que les toca tener. ¿Qué más? Bueno, sigamos acá entonces con nuestra calculadora. Ahí hicimos un pequeño break de la calculadora. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Listo, pero necesito esta. Bien. Entonces seguimos con los básicos, ¿cierto? Circuito de corriente alterna, que a ver qué dice circuito de corriente alterna, vea. Entonces, nos permite calcular para circuitos de corriente alterna, porque no se presenta este fenómeno en corriente directa, la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva. ¿Listo? Esas 3 potencias aparecen cuando hay circuitos de corriente alterna, de corriente directa no. ¿Listo? No lo van a encontrar. ¿Y qué es la potencia aparente? ¿Qué es la potencia activa? ¿Y qué es la potencia reactiva? Entonces, ¿se acuerdan por ahí en matemáticas de un man que le llamaban Pitágoras? ¿Listo? ¿Sí se acuerdan?
y le sacaban a uno el triángulo de Pitágoras, ¿listo? Y se lo sacaban a bailar allá en 10º grado. Bien, eso es un triángulo de Pitágoras que se identifica porque uno de sus ángulos es de 90 grados. ¿Listo? Tiene un ángulo recto de 90 grados. Y tenemos aquí entonces la potencia activa, que la señalizamos con P, la misma de la ley de Watt. La potencia reactiva, que la nombramos como Q, y la potencia aparente, que si ustedes miran el dibujo es la suma del vector de abajo, ¿sí? Ya estoy hablando de vectores, más el vector horizontal más el vector vertical, me va a dar el vector resultante, ¿listo? ¿Esto qué es? Lo que se pierde en calor se da en kVAR, kilovatios reactivos, ¿sí? Kilovoltiamperios reactivos. Esto se da en kilovatios, es cuando estoy hablando de circuitos grandes, y esto se da en voltiamperios. Entonces, mire, cuando ya vamos a hablar de potencia en circuitos de corriente alterna, nos toca obligatoriamente, yo quisiera que no, hablar de vectores, ¿listo? Hablar de matemática vectorial. Bien. Y lo vamos a ver muy bien. Esto es lo que determinamos que se pierde en calor, la potencia reactiva. Todas las pérdidas es por esta potencia. ¿Listo? La potencia activa es la que se consume realmente. Es la que llega a hacer fuerza en el eje de la máquina, la que se aprovecha realmente. Y la potencia aparente es la suma de las dos, porque a la final a nosotros nos cobran el aparente. Es decir, también nos cobran las pérdidas. Bien, muchachos. Nos las cobran enteritas. No se preocupen. De hecho, hay un medidor exclusivo para medir esta potencia. El medidor de nuestra casa nos mide potencia activa, pero ya los medidores de la industria miden es potencia activa y potencia reactiva, porque ahí las pérdidas son grandes y por tanto toca cobrar todo eso. El operador de red nos cobra todo eso. ¿Listo? Y por ejemplo, ¿qué nos piden acá? Bueno, ¿qué voy a calcular? Potencia. ¿Listo? Potencia. Porque yo podría calcular también corriente de un circuito de corriente alterna, o podría calcular tensión. Miren, o factor de potencia. Sí. Todo factor de potencia, el factor de potencia, muchachos, es el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo. Esto es un ángulo, ¿sí? Entre más siempre vamos a querer este ángulo muy pequeñito para que el vector vertical sea muy pequeño. Cuando ese ángulo se nos crece, empezamos a tener pérdidas grandes. Sabemos que tenemos pérdidas grandes, ¿listo? De hecho, el operador de red no nos permite un factor de potencia menor a 0,7. ¿Listo? Una máquina tiene que ser fabricada, a menos de excepciones, con un factor de potencia de 0,8, 0,85, 0,91. Casi nunca es 1, pero nos causa mucha pérdida. Cualquier variación allí nos causa muchas pérdidas, entonces es una manera de interpretarlo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para calcular potencia nos pide, bueno, ¿qué tipo de potencia? ¿Trifásica o monofásica? Bueno, trifásica. ¿Listo? Entonces, ¿qué tensión? Que no, que yo ahí tengo un circuito de 220, ¿listo? Trifásicos. La potencia es la que me va a calcular, por eso mire que no me permite hacer nada. ¿Qué corriente consume ese circuito? Digamos 5 amperios. ¿Listo? ¿Y qué factor de potencia tiene ese motor? Eso sí viene en la placa de características, el factor de potencia, ¿verdad? Vamos a ver si este lo tiene. Los transformadores también, pero lo suele visualizar más los motores. En los motores, ya usted que habla aquí de placa de características de transformador, no, de motor, sí aparece porque es importante, ¿sí? ese
ese valor. No lo tiene, no lo tiene. Mire. Yo creo que este lo tiene. Este lo debe tener. Ay, madre. Sí, sí lo tiene. Ya lo pillé. Mire, muchacho. ¿Cómo leer la placa de características, por ejemplo, de un motor? ¿Qué significan todas esas cosas? Control N, control B. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿cierto? Aquí tenemos la placa de características de un motor. Entonces, el factor de potencia, mírenlo acá. Coseno del ángulo, vean. Lo que les decía ahorita. ¿Sí lo ven? Les voy a señalizar porque yo sé que está. Coseno del ángulo, vean. Tiene tres valores, 0,75, 0,75 y 0,73. ¿Sí ve que deben estar por encima de 0,7? Ese motor es viejo, es viejísimo. ¿Por qué tiene tres valores? Porque el motor funciona a 400, a 480, en conexión Y, en conexión delta, la tensión a la que puede funcionar, ¿sí? Que puede funcionar, tiene formas tiene varios rangos de funcionamiento. Puede funcionar a 230, a 277 y a 400. Eso pues para permitir versatilidad, ¿sí? Y lo mismo, la corriente, mire, la corriente, la A aparece ahí en estrella y la corriente en delta. Es decir, nos lleva a que este motor tiene que tener un arranque estrella-triángulo. Siempre la van a encontrar así, estrella-triángulo. Tiene que tener un arranque estrella-triángulo porque si nosotros vemos, el motor puede funcionar a 50 hercios, a 60 hercios y a 87. Y ya es de 3,6 kilovatios ese motor, ¿listo? A 60 hercios, que es la red de nosotros, ¿no? Entonces ya es un motor grandecito, más o menos ¿cuántos? Viene siendo como unos 4 caballos, ¿cierto? Casi. De hecho, Aparte de eso, profe, usted sabe que muchas veces en la placa de características acá viene como el HP, ¿cierto? sí, hay veces, esa no la trajo, no la trajo, pero también hay veces viene ya convertido en HP. Vamos a ver si por acá, de pronto más abajito, hay veces lo trae, pero para ello también podemos, vamos a ver si la calculadora nos permite utilizar, hacer la conversión. Y una vez la probamos, ¿cierto? Vamos a probar el módulo converter. Tiene conversión de potencias, conversión de vatio y cálculo de la competencia reactiva, unidades de peso, volumen, presión, longitud, temperatura, unidades de energía. Conversión de unidades de potencia, sí, la tiene acá. Vean, entren por acá. No les estaba mostrando la aplicación, ¿cierto? Oiga, ¿qué se me hizo? Es esta. Entonces, mira, entran aquí al módulo converter, el último, el grisecito, este de acá, y se van al último submódulo, conversión de unidades de potencia. Ese motor que estamos viendo ahí, en kilovatios, es de 3,6, ¿cierto? Véala acá. Miren, 3,6. Permítame les En muestro ahí. kilovatios. Sí, 3,6 kilovatios, sí. Vean, 3,6 kilovatios. Entonces vamos a ver. En HP, ¿cuánto nos da? En HP eléctrico son 4,8 HP. O 4,8. Venga, bueno, qué pena. Mire, 3,6 le coloqué ahí. Voy a repetirlo. 3,6 kilovatios el motor. En HP o en caballos de fuerza es de 4,8. Casi le pego, ¿no? Dije que había hecho que de 4, pero me rajé casi en un caballo. ¿Listo?
Profe, disculpe, usted sabe que por lo menos en el caso mío estoy en el celular. Se me dijo que teníamos que irnos, me tenía que meter dónde para la calculadora. Listo, entonces ya vuelvo. En el último módulo, separan este módulo, ¿cierto? Separan separan el menú Ajá. principal, discúlpeme, y se va al último, al que está en el centro, vea, ahí le di clic. Y allí se va al último también, al último submódulo, que dice conversión de unidades de potencia, este de acá. Conversión de... Ujú. Y mire que yo Conversión. acá le meto en el primero, me dice, ¿qué potencia es en kilovatios? 3.6, porque ya me lo está diciendo la placa de característica. Y ahí mismo me arroja el valor en caballos de fuerza eléctrico, en caballos de fuerza métrico. Casi son muy parecidos. ¿Sí? Y en BTU. ¿Listo? En BTU, que también nosotros miramos que era la unidad de potencia con la que se miden los aires acondicionados, ¿no? Sí. ¿Listo? Los BTU. Entonces, por ejemplo, ese es de 12.283 BTU. ¿Listo? Esa potencia es igual a 12.283 BTU. Cuando ustedes van a comprar un aire acondicionado, el vendedor les pregunta, y bueno, ¿de cuántos BTU lo necesita? Y ustedes quedan sanos, ¿cierto? Pero con la calculadora ya lo van a poder establecer. Ah, bueno, el motor de ese consume tanto, listo. Puede que el valor ustedes lo tengan en kilovatios, lo pueden pasar a BTU o lo tengan en vatios, ¿listo? Que simplemente es dividirlo en 1000. Listo, entonces, no, yo necesito es una panelota de 12.000 BTU. Recuerdo que los pequeños vienen como de 6.000 BTU, el más pequeño. Luego viene de 8.000, 12.000 ya es uno grande, ¿sí? Esas galletas que uno ve que son grandísimas, que le llaman galletas, que son cuadrados, son como de 36.000 BTU. Entonces, por ahí más o menos, como para que se hagan una idea. ¿Listo? Bien, ¿entendido hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna duda? No, aquí con este pedacito sí pillé que es como bastante fácil para uno calcular enseguida el caballo y eso. Me pareció Ya. chévere. Ya. Para hacer las conversiones. Está bueno ese módulo para convertir, ¿no? O sea, no tenemos que ir por allá a otra aplicación y abrir otras cosas, sino simplemente utilizamos nuestra calculadora para hacer conversiones. Mire, y tiene hasta conversiones trigonométricas. Le convierte. Bueno, es que no les estoy. Sí. Tiene conversiones trigonométricas este converter, ¿sí? Permite convertir coseno en seno y en tangente, ¿sí? O sea, ¿para qué? Es conversión de sección. Puedo convertir sección de milímetros cuadrados, pasarlo a diámetros, a MSM KC1000. ¿Ustedes han escuchado esto de KC1000, MSM KC1000? ¿No? Las secciones de los No, conductores grandes, ¿sí? Cuando hablamos de un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, y ya pasamos a los KC1000, pasamos a 100 KC1000, 200 KC1000, ¿sí? Que ya son unos mamotorotes de cables, ¿sí? 500 KC1000, creo que 500 es el máximo, el más grande, ¿sí? Entonces nos permite pasarlo, ¿listo? Convertirlo. De pronto no entienden muchas cosas ahora, pero necesito que las escuchen para que luego empiecen a relacionarlas, ¿listo? Por lo menos que escuchen los términos, muchachos, ¿sí? Para que luego ya no se les haga tan, bueno, ese término tiene que ver con cables. Eso, para que para los próximos cursos ustedes ya no entren tan desnudos mentalmente, ¿listo? Hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna resistencia? ¿Qué les parece la calculadora? Quiero opiniones, quiero que la exploren también, ¿listo? A ver, aquí cálculo de fusibles, muchachos. Aquí tenemos cálculo de fusible para motor según las normas, ¿listo? Básicos. estuve viendo ese cálculo de fusible y eso piden una cantidad de cosas.
Sí, es que a veces, calcular un fusible no es tan sencillo, ¿listo? No, pero mire que viene siendo como un menú, viene siendo lo mismo, muchachos, pero como un menú en otra presentación. Esto no lo tenía, ¿no? Es una actualización. ¿Listo? Tiene algo de recreación. Miremos aquí, recreación. Recordatorio para... Eso no lo tenía, recordatorio para electricista. Lástima que venga en otro idioma. Debe de seguro uno pagar la licencia para que le cuenten los chistes. ¿Listo? Dominó solitario. Vea que tiene hasta jueguito la aplicación. ¿Listo? No sé cómo se jugará ese dominó solitario, ¿sí? Y juego del 15. Habrá que ensayarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tiene? Ayuda. Bueno, muchachos, esto de ayuda, sí, lo tiene desde el inicio, ¿listo? Es un resumen teórico que tiene las fórmulas. Por ejemplo, vamos a ver la primera, ley de Ohm, ¿listo? Entonces, para que aprendan inglés de una vez, inglés técnico, pues le comentan el desarrollo de las fórmulas de la ley de Ohm, ¿sí? Y tampoco es inglés para ir a la NASA, vea. De potential difference, la diferencia de potencial a través de un conductor ideal es proporcional a la corriente que la atraviesa. ¿Listo? Y si no, pues utilizan el traductor y ahí van aprendiendo. ¿Sí? ¿Cómo se dice corriente en inglés? Current. ¿Cómo se dice voltaje en inglés? Voltage. Bien. Entonces, lamentablemente, pues no viene en español. No sé si de pronto con la licencia le permiten a uno pasarla a español. ¿Sí? Eso es lo bonito, que le explican de dónde sale la fórmula, ¿listo? A veces hay fórmulas que están detrás de la otra fórmula, ¿sí? de la fórmula principal, entonces, y te dicen, bueno, ¿qué es cada cosa? Pi, ¿a cuánto equivale? A 3.14, la L, ¿qué significa? Inductancia, la C, ¿qué significa? Capacitancia, ¿sí? La frecuencia, la explicación de la energía, ¿listo? De la energía de una corriente eléctrica, la explicación de relación de transformación, vea. Esta ya es una aplicación más completa, ¿sí? Que le muestra con dibujo y todo, ¿sí? Que la cantidad de espiras por el primario está relacionada con el secundario y bueno, cosas que nosotros vimos, que tocamos, ¿sí? Entonces, circuitos de corriente alterna, salen las explicaciones de todas las fórmulas. Esa ayuda es buena. Esa ayuda es buena porque le permite darle como sentido, de pronto a veces como uno no se acuerda de todo, puede consultar la ayuda, ¿listo? Y tiene un directorio que dice acá, no lo encuentra. ¿Sí? La fuente de referencia a la que está intentando abrir, no la encuentra, listo. Eso es lo que es la calculadora eléctrica. Bien. Ahora quiero preguntas. ¿No tienen ninguna? ¿Entendieron todo a la perfección? ¿O no entendieron absolutamente nada? ¿Qué dicen? Juan David, Misael, Roberto, Armando, John. ¿No? ¿Ninguno? Profe, Entonces yo veo vamos que la a... calculadora está muy buena, pero hay que como que explorarla, Ven, porque entonces uno vamos a así de hacer... la nada no va a cogerle como que Ujú. la idea de eso. Hay que explorarla y ir consultando y metiéndose a mirar a ver cositas ahí, coger conocimientos en ella. ¿Sabes por dónde podemos empezar? Y es lo que voy a hacer ahorita con un par de ejemplos de los ejercicios que hicimos en el taller. ¿Listo? Entonces, allí la podemos poner en práctica. ¿Listo? Podríamos resolver el mismo... Bueno, aunque es que eso lo vamos a hacer mañana. La idea es que ustedes hoy tuvieran conocimiento. Igual mañana solamente van a utilizar el primer módulo. No les voy a pedir que sepan manejar todo, ¿sí? Mañana solamente
para ustedes resolver lo que necesiten resolver, van a manejar el primer módulo y el primer submódulo, ¿sí? Que es este que tiene las 12 fórmulas de la ley de Ohm que relaciona con la ley de Watt. Y con este módulo podemos nosotros, por ejemplo, darle aplicación como usted dice, ¿cierto? Bien. Y aplicarlo en los exámenes. Vamos a ver si nos da igual, vea. Para la pregunta 4, del taller que resolvieron, nos pide calcular la potencia de un aparato eléctrico que tiene una alimentación de 120 voltios y una corriente de 2 amperios. Entonces vayan a la calculadora y detecten qué fórmula les sirve. ¿Qué nos están dando? Nos están dando el voltaje, ¿cierto? Y la corriente. Y nos están pidiendo la potencia. De esas 12 fórmulas, ¿cuál es la que nos sirve? Muchachos, ahí sí les toca echar un poquito de cabeza. Vamos a hacerlo, ¿listo? Si quiere, cada uno entra allí, vea. A la pregunta 4 dice, aplique la ley de Watt al siguiente ejercicio. Calcular la potencia de un aparato eléctrico que tiene una alimentación de 120 y consume una corriente de 2 amperios. Vamos aquí a la calculadora. ¿La primera fórmula nos sirve? No. No, porque lo que nos calcula es la corriente y nada, nosotros nos están pidiendo la potencia. Entonces, de una vez, desechen todas las que no tengan una P. ¿Listo? La que su primera letra no sea una P. ¿Listo? Me salió O sea, 24. solamente está en la tercera fila. De esa tercera fila, ¿cuál es la fórmula que nos... Ya la reducimos solamente a 3, ¿cierto? Es la tercera. No. La tercera... ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? P igual I por V. Ajá, exacto. I por V, listo. Metámosle los valores. 120. 120 es la tensión, ¿no? La tensión y la corriente es 0.2. 0,2. No, 2. 2 amperios. ¿2? Sí. Sí, mira, 2 amperios. 2. Con razón. Con razón. Así. Listo. ¿Cuánto dio? 240 watts. 40 W. Listo. Nos dio lo mismo, ¿cierto? Sí, señor. Nos dio lo mismo. Ahora, por ejemplo, para... ¿qué otro? A ver. ¿Qué otro ejercicio? Calcule la corriente del siguiente ejercicio. Tengo una fuente de 6 voltios y una resistencia de 30 ohmios. Resistencia. Y nos pide la corriente. Entonces, detectemos las fórmulas, las 3 fórmulas que tienen la I como primera letra. ¿La resistencia de cuánto? De 30 ohmios. ¿Están viendo mi pantalla? Yo lo tengo ahí en la pantalla. Ah, bueno, también porque lo que pasa es que ustedes están en la calculadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos sirve? Nos sirve las 3 fórmulas de arriba, ¿no? O sea, ya detectamos que las 3 fórmulas de arriba tienen la I como primera letra. Listo. Ya las redujimos a 3. ¿Qué nos están dando? Nos están dando el voltaje, los 6 voltios, y la resistencia. De esas 3, ¿cuál es la fórmula que nos sirve?
¿La primera? ¿La segunda? ¿O la tercera? Mira, La ahí va cambiando primera. de color. Mira. La primera, muy bien. Listo, entonces reemplazamos los valores. Escogemos la primera, obviamente, la escogemos, la hacemos poner morada. La tensión es de 6 voltios y la resistencia es de 30. Nos va a dar 200 miliamperios. Total. 200 miliamperios o 0,2 amperios. Porque esos 200 mil amperios se dividen entre 1000 y sale, ¿cierto? Y para Para pasar que los quede. amperios, sí. Ujú. Ujú. Los 200 se dividen entre 1000, sí, señor, para pasar los amperios, porque son miliamperios. No sé si me deja, hay veces que los deja, hay veces que cambian las unidades. La calculadora, después de que el número de menos de 0, entonces de una vez se lo pasa a miliamperios. Pero como nosotros aprendimos sus múltiplos, listo. Bien. Bueno, mire, ahí para esos dos ejercicios pudimos aplicar la calculadora. Podríamos aplicarlo mañana para lo que son, entonces, el examen. Mañana el examen, ¿no? Listo. Por ejemplo, vamos al... Nosotros tenemos ejercicios acá. Mira, aquí hay uno que podemos comprobar. Listo. Hay un compañero que está esperando unirse, profe. Sí, acabo de... Se me desapareció. Gente. Ajá. John Silva. Listo. Ya lo acepté. Mira, aquí tenemos un circuito con una entrada de 220, un bombillo de 60 vatios. Averiguamos si la corriente sí realmente nos da 0,27. Vamos aquí a la calculadora. Dice que el bombillo que la fórmula que tenemos que utilizar sería la de corriente, obviamente, donde me involucre la tensión y la potencia. Entonces es la segunda de la primera fila. La potencia dice que son 60 vatios y la tensión 220. Exactamente nos da 272.7 miliamperios, que si lo dividen en 1000 les da 0,27. Bien, hasta ahí. Ahí comprobamos. Y lo pueden hacer ustedes mismos con ejercicios en internet, si quieren. Listo. Mañana, antes del examen, resolvemos dudas, hacemos más ejercicios. No lo hago ahorita porque no, la verdad, no los encontré. Sí, los tengo perdidos y no los veo acá. Bien. Entonces, ¿preparaditos para el examen? No tienen sino un par de horas. No me van a rajar. Y explórenla. De aquí a mañana exploren la calculadora, métanse, intenten averiguar. Miren, muchachos, vean la información que ustedes así no la entienden de primerazo. Ustedes se van ambientando, ¿sí? Es como irse uno calentando, como preparando. Como cuando hace el calentamiento antes de Profe, entrar a un partido. Sí, dígame. profe, ¿qué tiempo vamos a durar para resolver el examen? 2 horitas, 2. La primera media hora nosotros resolvemos dudas, hacemos alguna práctica y las otras 2 horas resolviendo el examen. ¿Listo? En esas 2 horas ¿A qué pueden hora es la entrar clase? cuantas veces quieran. Pueden resolverlo, por ejemplo, en 1 hora
no alcanzaron a pasar o les quedó mal y lo pueden repetir. ¿Listo? Pero solamente es durante el lapso de esas 2 horas. Bien. Ya. ¿A qué hora de entrada mañana? ¿7:30 o 8? Sí, 7:30 de mañana, 7:30, sí, señor. Ujú. Por favor, te digo. Profe, yo tengo una dudita, pero no sobre la clase. Ya, así me puede colaborar ahí. ¿Qué tipo de corriente Ujú. Dale. genera un inversor de cerca eléctrica? ¿Qué tipo de corriente Genera genera? un inversor de, ¿sí? Un inversor genera un tipo de corriente alterna, pero no es la alterna en onda. Sí, y de hecho, no sería alterna. O sí, lo que él hace es unos picos. Hace esto. Sí, como una sierra, más bien, en forma de sierra. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, esto es tensión Sí. y esto es tiempo. Entonces, siempre la tensión es en el eje y el tiempo en el eje X. Entonces es como una sierra, son unos picos de voltaje, porque si han, ustedes han escuchado una cerca eléctrica, ¿cierto? ¿La alcanzan a escuchar? ¿Sí? ¿Alguna vez se ha parado al pie de una cerca eléctrica? Él pega unos pulsos, ¿bien? Son pulsos. Y esto pueden ser 5.000 voltios. Sí, 5.000 voltios. Pega durísimo. Eso para que el animal sienta y no se meta por ahí. Por eso es tan grande el voltaje. Pero diría yo que no es alterna, que es directa tipo sierra. Ujú. Corriente directa tipo sierra. Sí. Aunque usted crea que aquí estoy viendo, porque es una subida y una bajada, no estoy variando en el tiempo, ¿sí? No cruzo el eje X. Si cruzara el eje X, a ver, yo borro acá para mostrarles lo que es el contrario. Solo si yo varío en el tiempo, varío en el tiempo, y variar en el tiempo quiere decir que tengo el plano cartesiano, ¿sí? Tengo el voltaje, tengo el tiempo. Si esa sierra varía en el tiempo, es decir, en un momento fuera negativo, positivo, en el otro fuera negativo, ahí sí es una corriente alterna en tipo sierra. Sí. Pero no lo es. Un impulsor, estoy casi seguro que prácticamente seguro que es corriente directa, que siempre va a ser positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si fuera ese pulso corriente alterna, muchachos, ese impulsor sería más costoso porque tendría que tener un inversor. ¿De dónde se pega esos de baterías, cierto? ¿Es de baterías o a veces de la red eléctrica? Pero la mayoría de veces en esas fincas se pegan son de baterías, de circuitos con baterías. La fuente es una batería. ¿Cierto que sí? ¿Tengo razón? Entonces, podría yo decir que esa forma de onda es tipo sierra, pero es una corriente directa. ¿Listo? O una corriente continua, DC. ¿Sí entendieron todos? Porque Sí. siempre va a ser positiva, siempre va a ser positiva, no, nunca va a ser negativa. En cambio, en la onda, en la corriente alterna, sí tenemos un momentico positivo, otro momentico negativo. Bien, muchachos, ¿qué les pareció la clase? ¿Cómo estuvo? Está chévere la aplicación esa de transmitir la pantalla del celular al computador, ¿no? Me permitió explicarles. Imagínense yo tratando de explicarles esto sin esta aplicación. Me hubiera costado más, ¿sí? Hacerles entender. Y eso pues me permitió a mí eh, eh, mostrarles lo que yo iba haciendo en el celular. Mañana entonces vemos aplicación de ejercicios antes del examen.
Y bueno, les deseo mucha suerte. Porque Vale, la van a profe, necesitar. gracias, que descanse. Gracias, Listo, profe, gracias. muchachos. Bueno, que estén muy bien entonces. Ya subo la Vale. clase anterior y esta porque no la he subido la anterior. Voy a dejar de grabar. Hasta luego.